Scream 4, muchos recuerdan uno de los giros más impactantes del cine slasher moderno. La revelación de que la asesina era Jill Roberts, la propia prima de Sidney Prescott. Pero lo que muchos fans no saben es que ese giro iba a ser solo el comienzo de algo mucho más grande. El guionista de la franquicia, Kevin Williamson, tenía planeada una trilogía completamente distinta después de esa película. Una historia donde Jill no solo sobrevivía, sino que ganaba. En la versión que finalmente vimos en cines, Jill terminó muriendo en el hospital después de enfrentarse a Sidney. Pero según el propio Williamson, ese no era su final original. En su plan inicial, Jill lograba salirse con la suya después de la masacre en Woodsboro. Su plan funcionaba exactamente como ella lo había imaginado. El mundo creía que ella era la víctima, la única sobreviviente heroica de una nueva ola de asesinatos de Ghostface. Jill se convertía en la nueva Sidney Prescott. Esto tenía mucho sentido con el tema central de la película. Mientras las primeras entregas de Scream hablaban sobre las reglas del cine slasher y la cultura del terror, Scream 4 se centraba en algo más moderno. La obsesión con la fama, la cultura de la celebridad y la necesidad de atención en la era digital. Jill no mataba por venganza ni por locura. Mataba para ser famosa. Quería convertirse en la nueva protagonista de la historia. El plan de Williamson era continuar esa idea en una nueva trilogía. En su concepto, la siguiente película seguiría a Jill después de los eventos de Woodsboro. Ella se mudaría a la universidad e intentaría empezar una nueva vida como la famosa sobreviviente de la masacre. El público la admiraría, los medios contarían su historia y ella finalmente tendría todo lo que siempre quiso. Pero la tranquilidad no duraría demasiado. En esa historia aparecería un nuevo Ghostface. Este asesino comenzaría a matar gente cercana a Jill. La diferencia es que este nuevo Ghostface no estaría actuando al azar. Este asesino sabría la verdad. Sabría que Jill fue la responsable de los asesinatos anteriores. Y eso cambiaría completamente la dinámica de la saga. Por primera vez en la franquicia, la protagonista sería también la asesina original. Eso obligaría a Jill a hacer algo totalmente nuevo en el universo de Scream. Tendría que encontrar al nuevo Ghostface antes de que revele su secreto. Básicamente, la historia se convertiría en un enfrentamiento entre asesinos. Un juego de gato y ratón donde una antigua Ghostface intenta detener a otro Ghostface. El propio Williamson describió la idea como un concepto de killer meets killer, algo que nunca se había explorado en la franquicia. Mientras tanto, Sidney Prescott también tendría presencia en la historia. En algunos de los conceptos del guionista, Sidney estaría trabajando como profesora en la universidad donde estudia Jill. Esto crearía una tensión enorme entre las dos. Sidney estaría conviviendo con la persona que intentó asesinarla, sin saberlo. Jill, por su parte, tendría que mantener su fachada de sobreviviente mientras evita levantar sospechas. La trilogía también incluiría un giro importante relacionado con Dwayne Riley. Williamson había planeado que el personaje muriera durante esta etapa de la historia. Su muerte serviría como punto de inflexión emocional para la saga y tendría consecuencias importantes para otro personaje clave, Guy Weathers. En la tercera parte de esta trilogía planeada, la historia cambiaría de enfoque hacia Guy. Después de perder a Guy intentaría reconstruir su vida. Comenzaría una nueva relación con un hombre que aparentemente la ayudaría a seguir adelante. Pero, como suele ocurrir en el universo de Scream, la paranoia siempre está presente. La gran pregunta de esa película sería si ese hombre era realmente quien decía ser o si en realidad era el nuevo Ghostface. Esta idea recuperaba uno de los elementos más clásicos de la primera Scream, la desconfianza dentro de las relaciones personales. En la película original, Sidney no sabía si podía confiar en su propio novio. Williamson quería recrear ese tipo de tensión, pero ahora con Guy en el centro de la historia. Si todo este plan se hubiera llevado a cabo, la franquicia habría tomado una dirección completamente diferente. La saga habría seguido a una asesina que logró engañar al mundo y que ahora tiene que proteger su secreto mientras otros asesinos aparecen. En lugar de una simple historia de supervivencia, Scream habría evolucionado hacia un thriller psicológico donde el villano también es la protagonista. Pero este plan nunca llegó a concretarse. Durante la producción de Scream 4 hubo múltiples reescrituras del guión. El estudio decidió que el final debía ser más definitivo. Como resultado, se añadió el enfrentamiento final en el hospital donde Sidney derrota a Jill. Con ese cambio, el arco narrativo que Williamson tenía planeado quedó completamente descartado.
Además, la película no tuvo el éxito de taquilla que el estudio esperaba en ese momento. Eso provocó que la franquicia quedara en pausa durante más de una década. Cuando finalmente regresó con nuevas películas, la historia tomó un camino diferente y se centró en nuevos personajes. Aún así, el plan original de Kevin Williamson sigue siendo uno de los que hubiera pasados y más interesantes del cine de terror moderno. Una saga donde el asesino gana, se convierte en celebridad y debe vivir con las consecuencias de su propio crimen habría sido algo extremadamente raro dentro del género slasher. Por esa razón, muchos fans todavía consideran a Jill Roberts uno de los Ghostface más interesantes de toda la franquicia. No solo por su brutal revelación en Scream 4, sino porque representaba una idea mucho más grande que nunca llegó a desarrollarse por completo. Una historia donde la verdadera pregunta ya no sería quién es el asesino, sino cuánto tiempo puede el asesino seguir engañando al mundo.